Muy buenas noches y bienvenidos a un video más de mi canal Misterio Infinito Perú. En este caso, en esta ocasión, mejor dicho, voy a tratar el tema de los maestros espirituales desde mi muy personal, aclaro, desde mi muy personal experiencia y mi muy personal punto de vista. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de maestros espirituales? Cuando yo empecé mi interés por los temas trascendentales, hace unos 15 años atrás, cuando yo tenía 14 años y estaba en plena adolescencia, lo más cercano que conocía a un maestro espiritual era el término director espiritual. Yo era católico. ¿Y qué entendemos por un director espiritual? Pues desde la óptica del catolicismo, un director espiritual es aquel religioso, aquel sacerdote que te va guiando en el cumplimiento de los mandatos de la fe, en el camino de una vida de santidad y sobre todo en la búsqueda y consecución de tu salvación personal. Esto desde el punto de vista del catolicismo. Años más tarde dejé de identificarme con el catolicismo, si bien hasta ahora sigo bastante identificado con el cristianismo en general, y ya investigando por ahí en otros términos, se encuentra mucho, por ejemplo, también en internet el término guía espiritual, y lo primero que te salen, por ejemplo, son páginas de grupos contactistas, de sectas pretendidamente ufológicas, que ellos equiparan guía espiritual, y también de grupos espíritas, que ellos equiparan guía espiritual, en el caso de los espíritas, por ejemplo, a espíritus de alta jerarquía, no necesariamente, bueno, digamos, puede tratarse sencillamente de seres humanos fallecidos, pero que ya están como que avanzando en su camino de evolución y por lo tanto pueden ayudar al grupo, a los seres humanos o a la humanidad toda a conseguir objetivos que, bueno, ya dependen del grupo, de lo que el grupo busque. En cuanto a las sectas ufológicas, te pueden hablar tranquilamente, bueno, ellos suelen en muchos casos mezclar lo que son los seres espirituales con lo que llaman eh, los hermanos mayores del cosmos, ¿no? Que son directamente los extraterrestres. Son muchos los grupos de personas que ven a los extraterrestres como si fueran los antiguos dioses, pero con un nuevo traje, ¿no? O sea, una especie de seres entre lo humano y lo divino que vienen aquí a hacernos el bien, por decirlo así. Pero yo no voy a esto. Por ejemplo, también encontramos que en el hinduismo el término maestro espiritual directamente se traduce por gurú. Creo que más o menos todos sabemos lo que es un gurú. Bueno, en el hinduismo un gurú directamente lo que hace es instruir a sus discípulos en la meditación, en la práctica y la mejora de la yoga, y también, por supuesto, una invalorable labor de consejería. ¿Cómo reconocer a un maestro espiritual? Y de aquí esto en palma, y lo verán dentro de un momento con mi propia experiencia personal, es en cuanto a la afinidad. Se dice que muchas veces no es que el alumno esté necesariamente buscando a un maestro espiritual, sino que aparece alguien en tu vida que se constituye en tu maestro, y la señal de que se han encontrado es ese encaje, esa afinidad espiritual que encuentran ambos. O sea, no se trata de que ese maestro espiritual, esa persona que te va a ayudar a ascender en las cuestiones trascendentes, que te va a ayudar a no a que se desarrolle tu cáscara, necesariamente no a que se desarrolle tu exterior, sino tu interior, ese ser que habita en ti, dentro de esta capa corpórea. Bueno, esta persona no es alguien que va a venir a romperte los esquemas, mucho menos si es que tú ya estás llevando una vida espiritual en solitario. O sea, no se trata, por ejemplo, que tú eres un ferviente católico y de pronto va a aparecer alguien a querer imponerte creencias hinduistas a rajatabla o musulmanas ni nada de eso, sino es alguien que va más o menos en tu misma corriente y con el pasar del tiempo te va instruyendo y poco a poco, mediante la vía del conocimiento, mediante la vía del convencimiento, eh, ayudándote a que tu visión sea más completa. No un sincretismo amorfo, sino que poco a poco vas adoptando más y más cosas, y cuando menos te das cuenta, eres un ser mucho más enriquecido a nivel espiritual. Por ejemplo, hay una persona que durante algún tiempo pensé que podía llegar a ser algo así como mi maestro espiritual. Esta persona estuvo un par de agrupaciones esotéricas, pero él era
si bien es cierto, una persona muy inteligente y bastante espiritual, vegano a ultranza. Y yo no soy vegano, ni siquiera soy vegetariano. A lo sumo, durante periodos más o menos extensos de mi vida he sido ovo-lacto-vegetariano, pero de ahí no he pasado. Eh, y a esta persona no le gustaba que yo consumiera ni carne ni derivados de la carne, o sea, ni siquiera huevo, algo así. Y trataba de imponerlo. Entonces, desde ese punto de vista, no estábamos, entre comillas, hechos el uno para el otro en las cuestiones de maestro-discípulo espiritual. Pero cuando yo, mucho antes de eso, cuando yo tenía 14 años de edad, digo, cuando empezaba con esta búsqueda de lo espiritual, aunque todavía está en el catolicismo, por esas cosas de la vida, como dicen, fue que el maestro apareció frente al alumno, que quizá ni siquiera pretendía ser un alumno, ¿no? Conocí a una persona que ya en ese tiempo tenía pues alrededor de 50 años y que había tenido, curiosamente, también desde a partir de los 15 años más o menos, un despertar espiritual que lo había conducido por las vías más variadas. O sea, yo personalmente eh, pasé, bueno, por la Iglesia Católica, por iglesias evangélicas, eh, también investigué la ortodoxia oriental, y ese tipo de cosas, y fuera de eso también tuve por ahí mis investigaciones, mis averiguaciones con otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, una tía que yo tenía estaba en un grupo esotérico, tenía textos esotéricos, también en cuestiones del orientalismo, del budismo, del hinduismo, que me resultaron particularmente interesantes, y otros textos más, ¿no? Por ejemplo, el libro de Urantia, y una obra que me encanta, por más que algunos digan que lo catalogan de novela y otros no, que es Caballo de Troya. Eh, pero más allá de eso, y por supuesto el tema de los ovnis, que siempre es un tema que me ha interesado y que por ahí, que es para muchos una puerta de entrada hacia cuestiones trascendentes y espirituales, porque no faltan los muchos que al final terminan endiosando a las criaturas de otros mundos, cosa que a mí no me ha pasado, pero me he topado con muchos a mi alrededor que lo han hecho, así que por ahí que también tiene su cosita espiritual, ¿no? Pero el tema es que esta persona había tenido un recorrido así, no por las mismas sendas que yo, pero sí, o sea, todo empezó, él me contaba, ¿no? Cuando tenía 15 años de edad, caminaba por un parque de San Isidro, un distrito en el que él residía y estudiaba, y se encontró, qué simbólico, un libro abierto sobre una mata de hojas secas. Entonces, cuando lo va a ver, descubre que era un libro sobre la sociedad teosófica y que había en la última hoja una dirección apuntada con lapicero o con lápiz. Acude a esa dirección y era la sede de la Sociedad Teosófica en la ciudad de Lima de ese entonces. Conoce a otro jovencito como él y a bastantes adultos. Se vuelve asiduo porque él me cuenta que había una gran estantería de libros esotéricos, cosas que él nunca había visto, y como solía permanecer solo en casa la mayor parte del tiempo, pues y no estaba demasiado lejos de su hogar, esa sede, aprovechaba para ir y se pasaba después del colegio leyendo y leyendo los distintos libros que habían sobre esoterismo. Siempre empezó su camino, de ahí se juntó con un grupo aquí en Lima, que creo que ya no existe, de la fraternidad Rosa Cruz, pero no la AMORC, sino la de Max Heindel, que es un grupo aparte. Se reunían y a él le interesaba eso principalmente porque trataban el tema de la sanación mediante todo este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente recaló también en la Gran Fraternidad Universal, en una de sus escisiones, porque la Gran Fraternidad Universal de Sergio Dinó de la Ferrier tuvo y tiene varias escisiones, la Orden Solar, la Magna Societas Fraternitatis o algo así es, y tiene varias. Entonces en una de estas él se ubicó y conoció a un gurú, un verdadero gurú. Bueno, no estoy hablando de esos gurús que vienen ataviados con trajes orientales, que incluso he visto uno por ahí perteneciente a un grupo sectario peruano, que no voy a mencionarlo, no quiero ofender a nadie, que es una persona que se toma fotos en su Facebook y sale como supuesto maestro oriental rapado y con una túnica azafrán, ¿no? O sea, no ese tipo de cosas, sino un gurú que sin necesidad de eso y directamente lo decía, ¿no? O sea, nosotros, gurú simplemente es una forma bonita de decir maestro espiritual. Solamente soy un maestro y no necesito estar tiñéndome, ni pintándome, ni vistiéndome de nada. Era un hombre de camisa y corbata, una foto me mostró, que hacía recorridos por distintos países de Latinoamérica y que conoció a Reynald de la Ferrier mediante carta, curiosamente. Todo es toda una historia
que ya contarla sería más extenso. Bueno, era el señor David Ferriz, eh, que también que fundó una escisión de la Gran Fraternidad Universal. Entonces fue uno de sus discípulos, lo acompañó en viajes, le cambió la vida, aprendió meditación, yoga, un montón de cosas, pero llegó el momento en que él, cuando también ascendió, porque dentro de esta fraternidad tiene sus grados, llegó un momento pues en el cual él pasó de discípulo a ser, no digamos un maestro, él nunca se considera así, pero sí a buscar gente a la cual transmitir. Recuerdo que él una vez, y también conocí a su amigo de adolescencia de ahí que se reunieron, los conocí, y dijeron, bueno, ya a esta edad que tenemos, ya entre los 60 y los 70, eh, ya no estamos tanto para aprender, sino para transmitir. Y me empezaron a transmitir ciertas cosas, sobre todo este caballero que lo conocieron mi maestro espiritual. eh, y es una persona que pasó exactamente así, nos conocimos, como digo, cuando yo tenía 14 años. En ese tiempo él vendía libros, yo lo empecé a ayudar también en la venta de libros, un pequeño trabajo de tiempos libres para agenciarme unos cuantos soles más. Y así entre libros, que sus pasatiempos, pues los libros antiguos de esoterismo y esas cosas, fui aprendiendo bastante más y o sea, no es que he terminado yo en una asociación esotérica, sino que compartíamos temas en común. Finalmente fui afinando más, ¿no? O sea, él nunca, a pesar de las asociaciones en las cuales estuvo, dejó de considerarse cristiano católico, eh, sino que fue adicionando más cosas. Incluso él decía que practicaba una yoga cristiana, ¿no? Que era la yoga, pero al momento de concentrarse no se concentraba ni en la nada, ni tampoco en divinidades orientales, ni asumía ningún ropaje extraño, como él decía, sino directamente este, pensaba en el Dios cristiano y ese tipo de cosas. No tenía su tipo de particular de hacer yoga. Recuerdo que una vez entré en su casa, la puerta estaba entreabierta y lo vi parado de cabeza porque decía que se puede practicar yoga de distintas formas, ¿no? Hay muchas asanas y una de ellas es hacerlo de cabeza, que todo tiene su porqué, mejor dicho. A lo que voy con esto es que para mí un maestro espiritual es más o menos lo que les dije al inicio, lo que leí, si lo recuerdo, porque lo leí hace bastante rato, no tengo tan buena memoria eh, para las cosas al pie de la letra. Si lo recordé es porque me sentí identificado con esto que encontré en internet, ¿no? Para mí un maestro espiritual es un ser humano eh, con más desarrollo espiritual. Y para el desarrollo espiritual, como para muchas otras clases de desarrollo, se requiere eh, dedicarle tiempo de tu vida, tiempo, esfuerzo, y esto, o sea, es difícil encontrar un maestro espiritual de tu edad o menor, sobre todo cuando tú eres joven o relativamente joven. Entonces, pues, un perfil de un maestro espiritual sería, pues, alguien de determinada edad, una persona que haya tenido un recorrido espiritual, no necesariamente largo, pero sí intenso, como dice mi maestro espiritual personal, que haya sido un discípulo ardiente de algún gurú, y no necesariamente, esto debo hacer una salvedad, no necesariamente de un gurú de una asociación, o sea, puedes encontrarte, por decirlo así, en otros casos, con pequeños maestros espirituales en la vida diaria, o sea, conozco gente que ha aprendido más de lo espiritual, no de repente de un anciano, de una agrupación esotérica, sino de una persona eh, de la vida cotidiana, del oficio más humilde, pero que ha sido un gran observador de la vida y ha ido sacando sus propias teorías y sus propias conclusiones de esas cosas que ha ido viviendo. Entonces aparece esto en su vida y él pues te lo comunica y son cosas en las cuales tú nunca has reparado por inexperiencia o directamente por falta de atención, de interés o por tantas cosas. Eh, Recuerdo yo, por ejemplo, el caso, un caso similar, bueno, el propio Jesús de Nazaret fue carpintero. Un caso recuerdo de una persona pues que me contaba, ¿no? Que su maestro espiritual era un señor que lo podías ver pues durante el día trabajando
en cachuelos, ¿no? O sea, hacía trabajos curiosamente también de carpintería, otros de gasfitería, etcétera. Pero cuando se ponían a conversar sobre la vida, sobre las realidades espirituales, en virtud de lo que había leído, pensado, vivido y observado, te daba unas respuestas y te decía unas cosas increíbles, que era bonito y trascendente, valga la redundancia, escucharlas, y que no te dejaban indiferente y que enriquecían. O sea, tú salías siempre de esas conversaciones, uno contaba, eh, con más de lo que habías llevado. O sea, tu alforja salía un poquito más llena cada conversación. Y eso es básicamente un maestro espiritual, ya yendo así, a un sentido más extenso del término. Es alguien que te llena, con quien tienes una afinidad, casi como si sintieras que has encontrado a un amigo de la eternidad, a un amigo de muy atrás, a un viejo compañero de viaje, alguien que te viene a contar cosas que realmente sientes como tuyas, y aunque algunas por ahí que pueden resultarte un poquito difícil entenderlas por inexperiencia, pero poco a poco no lo sientes como algo impuesto, lo sientes como parte de tu propio desarrollo personal. Esto es básicamente un maestro espiritual desde mi perspectiva, una persona con mayor crecimiento espiritual, con mayor experiencia de vida, de espíritu, una persona que también tiene ciertas cualidades, definitivamente, como la empatía, la tolerancia, la sensibilidad, y el don de enseñanza, la conciencia de que tiene algo valioso, sin que esto signifique narcisismo ni soberbia, ni creerse en un pedestal, sino siempre manteniendo la humildad de los grandes, pero que a pesar de esto se sabe que tiene algo valioso y siente la necesidad de difundirlo. De repente dicen que la verdad no está para que sea gritada, pero al menos sí para esos discípulos, para esas personas que estén dispuestos a escucharlo, les entrega su tesoro de la mejor manera, sin pedir nada a cambio, al menos no nada monetario, quizás sí pidiendo la atención que por respeto todos merecemos, y que se siente feliz con los progresos de su discípulo, que ve cómo crece, que lo alimenta. Es como, más que un maestro también, un maestro simple, un guía simple, es como un padre espiritual. Se me ha venido a la mente esta comparación porque es alguien que te nutre más allá de, de lo que haría, por ejemplo, un maestro común, por ejemplo, un maestro de escuela o de universidad, ¿no? Que es ducho en una o dos materias y te prepara para la vida superficial que todos tenemos, ¿no? Como trabajadores, como estudiantes, como novios, esposos, amigos, pero no, o salvo contadas excepciones, no te da enseñanzas que vayan más allá de la instrucción a la verdadera educación, a una educación para la vida. Pues el maestro espiritual sí, quizá no te enseñe cómo ser el más, como administrador, como abogado, como psicólogo, como lo que fuere, pero sí te enseña a ser un mejor ser humano, poco a poco y así. Personalmente yo me siento muy feliz de conocer a este maestro espiritual que se llama Nelson, que yo de cariño me refiero a veces a él como mi tío, pero no estamos emparentados por la sangre, pero sí, por decirlo así, por el espíritu, por la afinidad de un maestro a a un alumno, a un discípulo. ¿No? Le doy las gracias a la divinidad, a Dios, el Dios de los cristianos, por haberlo puesto en mi camino, y espero que de todos ustedes, si desean tener uno, estén con los ojos bien abiertos, atentos a aquello que hace afinidad, a aquello que los nutre, y sepan reconocerlo. Aunque estoy seguro que aunque muchos estén distraídos, porque yo lo estaba, era un chiquillo de 14 años sin, o sea, sin mayor experiencia en estas cosas, y aún así es cuando la verdad te sale al paso, de maneras que es difícil conceptuar en un video pequeño y en palabras sencillas, sabes reconocerlo, porque es aquello que te hace un poquito mejor, un poquito más grande como persona, como ser humano. Sin más, ya vamos a llegar a los 20 minutos. Me he extendido porque son cosas que salen de mí, no hay ninguna pauta en este video, simplemente es lo que me deseo decirles. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video de Misterio Infinito Perú. Muchas gracias por vuestra atención.